Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, estamos todavía con el estudio bíblico del libro de Habacuc, así que vamos a continuar con el capítulo 2 que habíamos quedado y lo vemos hasta el capítulo 3. Bueno, acá usamos la Biblia, la Reina Valera 1960. Por supuesto hay muchísimas tradiciones y ustedes la pueden ver, pero nos fiamos más por esta o por la Biblia de las Américas. Las dos son muy buenas, yo las recomiendo. Nada, eso. Bueno, pero vamos a usar esta porque la mayoría tiene esta Biblia y todos disponen de esta más que esta. Pero bueno, las dos son buenas igual. Bueno, así que vamos a ir comenzando. Si no viste el capítulo 1, te recomiendo que veas primero la introducción y después vea el capítulo 1, después el capítulo 2 y así, para que no nos perdamos. Bueno, en el capítulo 2 lo que va a tratar es que Dios responde maravillosamente al expectante profeta, declarando la importancia de confiar en la certeza de su palabra. Y luego asegura a Habacuc que su justicia será distribuida a los babilonios por sus pecados. En base a esto vamos a comenzar. Bueno, dice: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Bien, Habacuc usa la imagen de un centinela de servicio esperando a un mensajero para descubrir su espera del mensaje de Dios. Bueno, después nos habla de tocante a mi queja, es lo último que leímos. Literalmente, acerca de mi argumento, eso significa. Bueno, en el versículo 1, un versículo de transición, la segunda respuesta de Dios, Habacuc recibe una respuesta a sus dolorosas preguntas del capítulo 1, del versículo del 12 hasta el 17. Acá estamos hablando de todo lo que vamos a ver a continuación. O sea que Dios responde a Habacuc. Dios demostrará que Él es justo y justificador de aquellos que tienen fe en Él. El resultado final de la historia será la adoración de un único Rey, santo y justo. Eso lo podemos ver en el versículo 20. El destino de las naciones y los individuos estará determinado por su actitud hacia Dios, expresada en una dependencia perseverante y fiel o un rechazo altivo. Mientras tanto, Dios llama a su pueblo a vivir a través de una fe perseverante. Ahora sí, un versículo de transición, lo que es el versículo 1. El angustioso interrogatorio de Habacuc lo lleva a la fuente de toda sabiduría para esperar una respuesta. Sus palabras expresan su determinación de esperar una respuesta. Dios es soberano tanto en sus palabras como en hechos. Su revelación no puede ser forzada. Después nos habla de mantenerse, nos habla la Biblia de la Reforma. Esperen que estoy buscando de vuelta. Dice mantenerse firme. Habla de mantenerse. Esto significa en humildad y paciencia. Habacuc espera ahora quietamente a que Dios responda a las preguntas que ha planeado.
o planteado, y que no puede responder por sí mismo. Nos habla de queja nuevamente. Habacuc cuestionó las acciones de Dios y su falta de acción. Bien, versículo número... creo que me quedó la de John MacArthur. Dice: sobre mi guarda estaré. Esperen que vamos a remarcarlo así no nos perdemos. Sobre mi guarda estaré. Nos habla de que Habacuc se compara con un atalaya o vigilia. Vigia, que se queja parado como un centinela sobre los muros de la ciudad, preparado para recibir en cualquier momento la respuesta de Dios y para meditar en su respuesta. Ahora sí, continuamos con el versículo número 2. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión. Esto significa que registra la palabra de la revelación, para que corra el que leyere en ella. Bien. Muy probablemente se refiere a la legibilidad de lo que está escrito, tan clara y grande que se pueda leer de un vistazo en movimiento, como si estuviera en un cartel. Escribe en tablas y guárdalas. Esta. Prácticamente con el propósito de que pueda ser preservado y transmitido como un testimonio duradero, porque la intervención del Señor tomará tiempo en desarrollarse. Del versículo 1 hasta el 12 y del 2 hasta el 1, al igual que otras personas de gran fe, Habacuc discute y lucha con Dios a la espera de respuestas que expliquen el actuar incomprensible de Dios. Sin embargo, Habacuc no pierde la paciencia, sino que espera oír lo que Dios va a decir. El Señor promete responder a los que acuden a Él, aunque a su debido tiempo y forma. La palabra de Dios es la luz para nuestro camino. Escucha nuestra oración. Lo que le debemos pedir al Señor es que escuche nuestra oración. Que cuando estemos afligidos y clamemos a Él en busca de sabiduría y entendimiento, por causa de Cristo Jesús. Amén. Sobre el versículo 2, leerse de corrido, nos habla de la Biblia de la Reforma, que prácticamente es lo que dice en esta parte. Significa que para que las palabras puedan ser fácilmente leídas, como dijimos anteriormente. Después nos habla de tablas, las tablas que estaban en esta parte, y declara las tablas. Que esto en hebreo significa luah, término utilizado también para indicar las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Las tablas usadas por Habacuc pueden haber sido de madera,
aunque las palabras de los profetas también se escribían en tablillas de piedra, para significar que eran de extrema importancia. John MacArthur nos habla algo al respecto y nos dice que una referencia probable a, primero, claridad, de forma, para que aún el que lea de corrido absorba con facilidad su significado. O segundo, claridad de contenido, para que el heraldo pudiera transmitir el mensaje con sencillez a los demás. Bien, seguimos con el versículo número 3. Dice el versículo 3: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Bien, sobre la palabra no mentirá y no mentirá, eso significa que el decreto por un tiempo testificará y no fallará o decepcionará. Aunque tardare, y más adelante dice no tardará, lo podemos ver acá, tardará por un tiempo, aunque tardare, no tardará. El hebreo utiliza dos palabras diferentes para tardar, pero son sinónimos, bueno, acá dice son sinónimas, es decir, que es prácticamente lo mismo. Después nos dice, aunque tardare, bueno, más de lo mismo. La declaración trata la tensión entre el tiempo divino y el humano. Lo que Dios decreta ocurrirá precisamente cuando lo haya decretado, aunque parezca de ser un retraso desde la perspectiva del hombre. Hebreos 10:37 aplica la declaración a la venida de Cristo. Bueno, después dice el tiempo señalado, no tardará, un periodo fijo de transcurrir antes de que la profecía se cumpla. Pero esto no debe considerarse como fracaso o engaño. Más bien, este tiempo se puede soportar con la garantía del Señor de que el cumplimiento se aproxima. El juicio sobre los babilonios llegó mucho después de la visión de Habacuc, a través de Ciro, el 29 de octubre de 539 a.C. Bien, Habacuc, bueno, nos dice escribe la visión. En el versículo 3 escribe la visión. Habacuc debía registrar por escrito la visión para preservarla en la posterioridad, de tal modo que todos los que la leyeran supieran con certeza que se había cumplido. La profecía tenía relevancia duradera y por esa razón debía ser preservada. Aunque pasaría un tiempo antes de su cumplimiento, todos debían saber sin lugar a dudas que ocurriría en el tiempo determinado por Dios. Bien, acá nos habla también lo que dijimos recién, que Babilonia
caería ante el reino de los medos y los persas, encabezado por Ciro, 539 a.C. Su cumplimiento. La visión que se le impartió a Habacuc apunta a la realización o cumplimiento del propósito de Dios en un tiempo establecido por él. Espera que llegue. Esperar por el Señor es un acto de fe y esperanza. Esta es una exhortación importante, especialmente para la gente en los tiempos modernos, cuando el deseo de satisfacción inmediata genera impaciencia e irritabilidad. Compárense ustedes mismos a la vid. En primer lugar, esta deja caer sus hojas, luego brota, a continuación hace crecer hojas y después florece. Después viene la uva agria y luego sigue la fruta curada. Usted puede percibir cómo, en poco tiempo, el fruto de un árbol llega a su madurez. En verdad, de repente y pronto, la voluntad de Dios se llevará a cabo. Si en todo hay que cargar con tristeza, confío en el Señor que esto no será inútil. Esto lo dice Vaz, un comentario. Y sigue que dice, por lo tanto, cuando más grandes han sido sus tribulaciones, espere una recompensa más perfecta por parte de su justo juez. No tome a mal las molestias presentes, no pierdas la esperanza. Spurgeon nos dejó una nota acerca de estos dos pasajes, del 2 y 3, que dice: para separar lo precioso de la aldea, Dios usó el abanico de la aflicción, para que la paja se huele y quede el trigo puro. Eso lo podemos ver en la Biblia de estudio de Spurgeon. Bueno, seguimos con el versículo 4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El marcado contraste de las dos líneas ilustra la diferencia entre apoyarse en el propio entendimiento y confiar en el Señor con todo el corazón. He aquí que aquel cuya alma, literalmente, he aquí el que está hinchado, el orgulloso, su alma no es recta en él. Por otro lado, el justo por su fe vivirá. Esto es confianza que da forma a toda la vida. La declaración incluye ampliamente tanto el comienzo de la fe justificante como la perseverancia de la fe. El Nuevo Testamento usa la declaración para ambos. Caminar por fe era la respuesta que Habacuc necesitaba. El Señor aquí revela la distinción esencial que hace entre los impíos, los babilonios y los justos, el remanente de Judá. Los malvados toman caminos que conducen a la muerte y la derrota. Los justos, por la fe, toman un camino que conduce a la vida y la victoria. Su distinción y la promesa que contiene para los justos traen una palabra de consuelo a Habacuc. También marca el punto de inflexión en su lucha personal sobre el uso que hace el Señor de los malvados babilonios como una vara de juicio contra su pueblo. Orgulloso,
El rey y el reino de Babilonia, la encarnación de la maldad en el mundo, Habacuc describió anteriormente su arrogancia en el capítulo 1 del versículo 7, versículo 10 y versículo 11. Cuya alma, lo que vemos en esta parte. Una persona que en su orgullo y obstinación se niega a creer la palabra profética de Dios. Después vemos arrogante o esta palabra, que es lo mismo. Esto significa, el término hebreo significa hinchado, como un tumor. Una vivida imagen del engreimiento. Lutero describió a ese tipo de personas como que tienen los oídos sordos por negarse a creer en la visión de Dios. El justo vivirá por fe. Este pasaje resume el pensamiento de Habacuc, en contraste con la persona arrogante. Quien vive por la fe es recto y confía en las promesas de Dios, mientras espera que el Señor actúe. Las personas son justas por la fe. Por fe creen que Dios es favorable, y él, o sea Habacuc, agrega que la misma fe da vida, porque esta fe produce paz y alegría en el corazón y vida eterna. El término uno es justificado por la libertad de la fe, no por la servidumbre a la ley. Por lo tanto, el objeto de la fe mediante el cual vive el hombre justo será ese mismo Dios a quien pertenece también la ley. Un autor que se llama Leo agregó un comentario que dice lo siguiente: una fe sólida, una verdadera fe, es un poderoso baluarte. Así como la justicia es adquirida por la fe, también la vida eterna es adquirida por una verdadera fe. Que Dios le permita avanzar y perseverar hasta el final. Lutero también dio un comentario a este pasaje que dice lo siguiente: las personas piadosas esperan en el Señor, por lo tanto viven, por lo tanto se salvan, por lo tanto reciben lo que ha sido prometido, lo reciben por fe, porque dan gloria a Dios de la verdad. La palabra de Dios a Habacuc también fue el corazón del evangelio que Pablo proclamó. Y por supuesto también Spurgeon dio un comentario o una cita del versículo número 4 que dice lo siguiente: esto es lo que significaba vivir por fe, una fe que presciende de nada, una fe que no puede tomar nada y contentarse con ello, porque encuentra todo en Dios, fe en las peores condiciones imaginables. Así es como deben vivir los justos. Bien. Leemos la Biblia de Estudio de John MacArthur, que habla sobre el enorgullecerse o enorgulle, de lo que vemos. Dice: aunque el contexto indica una referencia obvia a los caldeos, este pasaje presenta las marcas que distinguen a todos los malvados
de todos los justos, sin importar su origen étnico. Dos características opuestas se contrastan aquí. Los orgullosos confían en ellos mismos, mientras que los justos viven por su fe. El justo vivirá por fe. A diferencia del orgulloso, el justo será preservado a través de su fidelidad a Dios. Tanto el aspecto de justificación por fe, que Pablo expone en Romanos 1:17 y Galatas 3:11, como el aspecto de santificación por fe, empleado en este sentido por el escritor de Hebreos 10:38, reflejan la esencia de Habacuc. No existe conflicto alguno, tanto en Habacuc como en las referencias del Nuevo Testamento. Se hace hincapié en una fe continua, más que en actos individuales de fe. La fe no es un acto que se realiza una sola vez, sino una manera de vivir. El creyente verdadero, quien es declarado justo por Dios, perseverará en la fe, porque ese es su patrón de vida. Continuamos con el versículo 5. En el versículo número 5 dice: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensancho como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Bien, del versículo 5 hasta el 20 habla que, aunque Dios no le debía a Habacuc una explicación, él asegura misericordiosamente al profeta que tiene a los babilonios como responsables por sus pecados y que él los juzgará de manera adecuada. Y sobre el versículo 5 en particular, este versículo es un preludio, o mejor dicho, preludio de una serie de 5 ayes pronunciados contra Babilonia. Babilonia es como un borracho que nunca está satisfecho, cuyo deseo de expansión es tan codicioso como la muerte. En contraste con el hombre fiel que vive, en el versículo 4 anterior, Babilonia es como el hombre orgulloso que no tendrá morada en la que permanecer. Bien, la arrogancia y el deseo insaciable de los babilonios se comparan con un borracho estorpecido por el vino. Después nos habla de Seol y muerte. Es proverbial en los días de Habacuc que la muerte sea vista como una boca devoradora, siempre lista para que más perezcan. Bueno, en la Biblia de la Reforma dice: afecta al vino, es traicionero. El excesivo amor al vino o la riqueza acorraló a los caldeos. Esta bravuconería imprudente los conduce a su caída. Después nos habla de su y es en esta parte. Y bueno, sí, más o menos todo lo que es las partes del versículo.
pero esto significa el imperio babilónico. Después nos habla insaciable como la muerte, el apetito insaciable del Seol era proverbial, porque esto lo vemos en Proverbios 30:16. Y bueno, otros proverbios más. Con una enorme boca abierta para tragarse a sus víctimas. Bien, tenemos una aplicación de este pasaje, del 2 hasta el 5, y es que Dios responde a las quejas de Habacuc instando a la confianza paciente, pues a su debido tiempo el instrumento de castigo de Judá, Caldea, sufrirá su propio juicio por sus crueles delitos. Los que están intoxicados de orgullo con mayor frecuencia tratan de manera traicionera a otros y están ellos mismos en peligro de destrucción. Sin embargo, el Señor declara justos a los que esperan en Él y confían humildemente a sus promesas. En base a esto le debemos de pedir al Señor que limpie nuestro corazón de orgullo pecaminoso y que renueve nuestra confianza en nuestras reconfortantes promesas. Amén. Bien, John MacArthur nos habla sobre el pasaje en cuestión y nos dice que la diatriba en contra de los caldeos sirvió como la base para la denuncia descrita en los versículos del capítulo 2, del versículo 6 hasta el 20. Ellos eran orgullosos y codiciosos, como el infierno y la muerte. Ellos nunca se sintieron satisfechos y siempre quisieron más. Bueno, ahora saltamos a los ayes contra los injustos. Versículo 6. Nos dice: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Bien. Todos estos, nos habla de todos estos. Una referencia a todas las naciones que sufrieron a manos de los babilonios. Y se lee también ay. Acá está. Ay. Esta interjección se emplea con frecuencia en la literatura profética para introducir una demanda judicial que se había entablado, así como en el contexto de una sentencia de juicio. Prenda tras prenda. Los babilonios impusieron gravamenes onerosos a todas las naciones que conquistaron. Esto incluía la práctica de hacer préstamos a los pobres con altas tasas de intereses. Bien, nos habla también de quiénes o
bueno, sí, prácticamente todos en la Biblia de la Reforma lo traduce como quienes. Las naciones saqueadas por los babilonios son ellos. Sobre la palabra hay, la primera de 5 advertencias, la palabra es utilizada para captar la atención, como ei o a. Las dos describen como una especie de dolor e introduce una profecía de juicio. Acumulabas bienes ajenos. Las posesiones acumuladas por los codiciosos babilonios no les pertenecen y son vistas como grandes deudas que no pueden ser pagadas. Bien, continuamos con el versículo número 7. Nos dice: ¿no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? ¿Y será despojos para ellos? Bien. En la Biblia de John MacArthur nos dice que tus deudores se refiere a las naciones que sobrevivían y cuyos gravamenes eran obtenidos por extorsión. Pero también en la Biblia de la Reforma nos traduce como la palabra serás botín en esta parte, o sí, más de lo que dice serás despojos para ellos, lo que significa que la riqueza de los caldeos se convertiría en el botín de guerra de las naciones que ellos oprimieron anteriormente. Bien, solo eso. Vamos al versículo 8, que nos dice lo siguiente: acá dice: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. El primer ay, aquellos que saquean a otros serán saqueados. El primer ay es contra la explotación de Babilonia de otras naciones para beneficio personal. Acumular para sí prendas tras prenda literalmente se hace pesado con prendas, significando que asume pesadas deudas que eventualmente se tendrán que saldar. Deudores, literalmente los que te muerden. El día de la retribución viene, y Babilonia, que había saqueado a muchos otros, ahora se convierte en botín para ellos, a causa de la sangre de los hombres. En hebreo la sangre es plural, refiriéndose al derramamiento de sangre. El primer lamento era una acusación de extorsión, el saqueo de naciones enteras bajo la amenaza de daños corporales con el fin de hacerse ricos. Como resultado se convertiría en despojos para las naciones que quedaran.
todos los otros pueblos, los sobrevivientes de las muchas naciones saqueadas por los caldeos. Versículo 9. Vemos el segundo ay. Dice: ay del que codicia injusta ganancia por su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Bueno, la palabra ay es una palabra hebrea. Es aparentemente una interjección derivada del lamento fúnebre, pero a menudo es utilizada en profecías de juicio. Préstamos. El fuerte tributo exigido por los babilonios se presentan de forma figurada como artículos tomados como garantía por deudas. Sangre. La violencia y derramamiento de sangre a través de los cuales los babilonios han obtenido su botín clama por ser vengado. Después nos habla de poner en alto su nido, esta parte, lo cual significa que las aves de rapiña a menudo hacen sus nidos en lugares altos e inaccesibles. Del mismo modo, los babilonios consideran su posición en la historia mundial debe estar segura. Como querían protegerse de cualquier represalia que sus enemigos pudieran hacer caer sobre ellos, los caldeos se habían esforzado en hacer sus ciudades impenetrables e inasequibles para el enemigo. Que codicias ganancias injustas. Babilonia es condenada por confiscar codiciosamente para su propio beneficio las posesiones de las naciones conquistadas. Vamos con el versículo 10. Nos dice lo siguiente: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Y has pecado contra tu vida. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, tomaste consejo vergonzoso, nos dice acá, en la primera parte. Esto significa que los líderes caldeos cayeron en la vergüenza e hicieron daño a su alma como resultado de sus consejos homicidas. El efímero reino de Babilonia se autodestruirá, cayendo en desgracia y vergüenza. Fuentes históricas nos dicen que sus gobernantes fueron eliminados en homicidios y asesinatos. Continuamos con el versículo 11. Nos dice: porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. El segundo ay se dirige al abuso de Babilonia sobre otros para lograr seguridad personal, que codicia injusta ganancia. Hacer alto el nido es una imagen de seguridad, protección contra el poder del mal. Cualquier peligro es una imagen apropiada, ya que Babilonia es comparada en otras
parte al águila, como por ejemplo en Daniel 7. Tomaste consejo vergonzoso, has planeado o ideado venganza. Sus acciones tendrían la consecuencia opuesta de lo que pretendían. La venganza, la vergüenza, en lugar de su seguridad. Las estructuras de las construcciones en las que confiaban para obtener seguridad serían tensionadas, lo que sugería un colapso inminente. Bien. La piedra clamará, contestará. Una personificación llamativa. Este grito contra la injusticia emergerá de los materiales de construcción robados a otros o comprados con ganancias injustas. Las mismas piedras Vamos de vuelta. Las mismas piedras y vigas de madera de la supuestamente segura casa de Babilonia gritarán una letanía de desconstrucción. Al derrumbarse la casa de esta manera, se convierte en una imagen viva de la caída de la dinastía del rey. La segunda acusación de explotación premeditada y motivada por la codicia era una continuación de los versículos 6 hasta el 8. Los muros de sus casas, las cuales edificaban con piedras y maderas que habían quitado a otros, testifican en contra de ellos. Bien, vamos con el versículo 12. Ya nos queda poco. Dice: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Bien, versículo 12 habla de que cuando el Señor miró las gruesas paredes de Babilonia y la grandiosidad de la ciudad, solo vio derramamiento de sangre y maldad. Edifica una ciudad con sangre. Las inscripciones babilónicas confirman el gran valor otorgado a las actividades de construcción. Nabucodonosor, quien utilizó pueblos subyugados como trabajadores forzados, se enorgullecía especialmente de su construcción de Babilonia. Tales proyectos involucraban pérdidas de vidas y se financiaban con los botines de guerra. Bien, versículo 13. Versículo 13 nos dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Viene del Señor y luego dice en vano. No es esto de Jehová de los ejércitos, y más adelante en vano. Lo cual, esto significa que Dios soberanamente asegura que los esfuerzos de los orgullosos para perpetuar su propia gloria no valgan nada. En cambio, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios.
¿No es esto del Señor de los ejércitos? Trabajarán para el fuego. La pura vanidad de los babilonios, que trabajaban para construir monumentos a la grandeza, quedarán expuesta para la desconstrucción ardiente del Señor. Versículo 14. Nos dice lo siguiente: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Se llenará, ya no simplemente el tabernáculo o el templo, sino toda la tierra reconocerá la gloria de Dios. Lutero ve un contraste entre este versículo e Isaías 11:9, el cual en palabras similares describe el conocimiento de la gracia de Dios revelada a través del Evangelio. Habacuc, sin embargo, se refiere al conocimiento de la venganza de Dios contra los malvados, que conducirá a todas las naciones a glorificarlo. El tercer ay es contra la crueldad y la violencia con que Babilonia construyó su imperio. Un reino construido de esta manera no durará. Es como alimentar una llama y trabajar para nada, es decir, en vano. El reino de Babilonia fracasará, como sucederá con todo reino de los hombres, pero el reino de Dios es universal y eterno. Bien, seguimos con el versículo número 15. Dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Bien, en el versículo 15 dice que hay del que embriagas a tu prójimo, un esquema de depredador, una metáfora sobre infligir castigo a los cautivos. Lutero dio un comentario acerca de este pasaje y dice que Habacuc, por lo tanto, está hablando de la crueldad excesiva y el dominio tirano del rey. Después nos habla de desnudez, la absoluta desgracia y vergüenza que sufrieron los pueblos conquistados bajo la mano de su opresor. Versículo 16 nos dice: te has llenado de deshonra más que la honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Cáliz de la diestra del Señor. Esta metáfora bíblica indica retribución divina. Lo que los babilonios le han hecho a otros, les será hecho a ellos. Bueno, será descubierto también nos habla. Esta expresión se refiere al prepucio de la circuncisión, y en el pensamiento hebreo era la vergüenza más grande, porque para ellos la incircuncisión es evidencia del alejamiento total de Dios. El cáliz de la mano derecha de Jehová, una metáfora que se refiere a la retribución divina servida por la diestra poderosa de Dios. Aquellos que los caldeos hicieron a otros también serían hechos a ellos. Después nos habla de afrenta sobre su gloria. El desarrollo de la metáfora de embriaguez, esta es una referencia a la humillación de las
Em, Esta es una referencia a la humillación de las regurgitaciones vejatorias. Son palabras raras, pero es de la Biblia de estudio de John MacArthur. Aquellos mismos en lo cual se glorificaban se convertirían en el objeto de su vergüenza, mientras que la gloria del Señor llenaría la tierra como las aguas que cubren el mar. La gloria de Babilonia quedaría cubierta en ignominia. Bien, con su mano derecha, cáliz, tu honra quedará cubierta. Babilonia, que había traído la vergüenza y la desgracia a otros, será ahora avergonzada y expuesta a la desnudez. Versículo 17 dice: porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, y de las ciudades, y de todos los que en ellas habitan. El cuarto ay es contra la inmoralidad de Babilonia. Inducir a la embriaguez era una táctica para corromper la moral y llevar a todo tipo de libertinaje. La embriaguez y el libertinaje van juntos. Las conquistas de Babilonia se describen a menudo con estas imágenes. En justicia poética, el cáliz que lleva la vergüenza y muerte, con el que sedujeron a otros, se le devolverá a ellos. Violencia contra el Líbano. Las campañas militares usualmente causaban extensos daños a plantas y animales. Los árboles suministraban material de construcción y leña. Animales salvajes y domésticos fueron matados por comida. Muchos árboles de cedro se perdieron durante la campaña babilónica contra el Líbano. La preocupación de Dios por su creación debe ser notada. La rapiña del Líbano puede ser que el profeta se refiere a la deforestación del Líbano que hizo Nabucodonosor para llevar a cabo sus campañas militares y programadas de construcción. Por ejemplo, su palacio y el templo de Marduk, el dios estatal de Babilonia. Bien, continuamos con el versículo. Bueno, también John MacArthur nos habla algo acerca de este pasaje en cuestión y nos habla sobre la rapiña. Nos dice que una referencia probable a la exportación implacable de los árboles y animales para el suministro continuo de materiales de construcción, combustible y alimento. Esta exportación casi siempre acompañaba sus campañas militares. Los cedros hermosos del Líbano fueron devastados para fines egoístas. Eso también incluye las matanzas indiscriminadas de seres humanos. El versículo 2:17 indica que esto también podría ser un símbolo de Israel y sus habitantes, los cuales fueron conquistados por Nabucodonosor. La cuarta denuncia tiene que ver con la ebriedad, ya que Babilonia se aseguró de intoxicar y envenenar a los demás, para que se comportaran de manera vergonzosa y para que fueran presa fácil. Como resultado, ellos también serían obligados a beber la copa de la ira de Dios y ser expuestos a la vergüenza pública. Bien, seguimos con el versículo 18. Nos dice:
¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Bien, el versículo 18 nos va a hablar sobre imágenes, estatuas. Y que van a ir de la mano con los versículos 19 y 20. Así que vamos a continuar, así hacemos un énfasis en estos últimos 3 versículos. Seguimos, versículo 19 dice: Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. En este último ay, Habacuc denuncia la necedad de adorar o consultar a los ídolos. Los ridiculiza como producto de la imaginación humana. Silenciosos y muertos, estos ídolos son incapaces de enseñar a nadie. Despiértate, levántate. Compare el sarcasmo aquí con el de las palabras de Elías a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27, y también Jeremías capítulo 2, versículo 27. Seguimos con el versículo 20. Nos dice: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El quinto ay se dirige a la idolatría de Babilonia, la locura de hacer y adorar ídolos inertes. Se resalta por la declaración de la gloria del Señor. El llamamiento a estar en silencio ante su majestad es paralelo a Isaías 41:1 y Zacarías 2:13. El quinto ay denuncia la idolatría, la adoración de dioses falsos, como fútil y necia. El templo, su santo templo, esta parte, literalmente palacio, el santuario celestial desde cual el Señor, el gran Rey, gobierna su mundo. Esto lo vemos en Isaías 11:4. Después nos dice que calle delante de él toda la tierra. Se establece un fuerte contraste entre los ídolos mudos y Dios viviente, delante de quien todos los demás deben guardar silencio. Los ayes de juicio sobre los orgullosos y malvados culminan en el silencio universal de adoración en la gloriosa presencia del Dios incomparable. Santo templo, una referencia al cielo y el trono celestial, desde el cual gobierna el Señor. También indica la respuesta a las oraciones de aquellos que lo buscan. Calle. A diferencia del silencio de los ídolos, el gobernante soberano del universo ordena a toda la tierra que guarde silencio delante de él. Nadie puede afirmar su independencia de él, y todos en la tierra deben adorarlo en sumisión y humildad. La quinta acusación tiene que ver con la idolatría y pone al descubierto la necedad y la futilidad de seguir a los dioses falsos.
La destrucción de los caldeos demostraría la superioridad del Señor sobre todos los dioses. 5 ayes en forma de un cántico burlesco fueron pronunciados sobre los caldeos en anticipación a su juicio pendiente, prestados en 5 estrofas de 3 versos cada una. Los 5 ayes iban dirigidos a 5 clases diferentes de malhechores. En respuesta a la segunda queja de Habacuc, el Señor anunció que él también juzgaría a los caldeos por su maldad. Su respuesta incluyó, primero, las instrucciones para ponerla por escrito, como un recordatorio de que sucedería tal como él lo había dicho. Segundo, una descripción del carácter de los malvados de ser comparados con los justos. Y tercero, el pronunciamiento de 5 ayes que describen la expiración de los caldeos. Bien. En contraste con los ídolos muertos y mudos, el Señor está presente en su templo y está dispuesto a actuar en el nombre de su pueblo. La respuesta apropiada es el silencio reverente. En una serie de 5 ay, el profeta pronuncia con ironía la sentencia de Dios contra los pecados de Babilonia: codicia, orgullo, violencia, abuso vergonzoso de sus vecinos e idolatría. Las palabras de Habacuc permanecen como un sobrio recordatorio del desagrado de Dios hacia el pecado humano en todas sus manifestaciones. Nosotros también necesitamos escuchar el ay de Dios y arrepentirnos humildemente de nuestros pecados. Así como el Señor estaba presente en su santo templo, Él está presente con nosotros, en su santa palabra y en los sacramentos, para perdonar y limpiar. Por eso debemos pedirle al Señor que nos inclinemos ante Él con humildad, temor y adoración, y que clamemos diciendo: ten piedad de nosotros. Amén. Ahora pasamos al pensamiento personal y familiar de Habacuc 2, es decir, de todo lo que vimos. Bien, la respuesta de Dios a Habacuc es instructiva, versículos 1 y 4. Además, la respuesta revela que Dios se agrada de la oración de Habacuc, pues a pesar de las confesiones que expresan su confusión acerca de las acciones de Dios, no hace reproche al profeta. También revela la forma en que los creyentes deben vivir los tiempos de confusión. Que los justos vivan por fe abarca toda la vida y toda experiencia de la vida. Debemos andar por fe y no por vista. La fe da la seguridad de que Dios está en el cielo, versículo 20. Su gloria está en la tierra, versículo 14. Y por lo tanto, todo está independientemente de lo que veamos o sintamos. Puede que no siempre entendamos la razón, pero debemos vivir en la confianza de que Dios está cumpliendo soberanamente su propósito en todas las cosas. Babilonia no estaba exenta de rendir cuentas ante Dios, porque ella era el siervo de Dios para cumplir su obra de castigo sobre Judá. Dios fue soberano en cómo usó a la nación pagana, y la nación pagana era responsable de su propio comportamiento y estaba sujeta a un justo castigo. El único conflicto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se encuentra en la mente del hombre. Lo leo de vuelta por si no se entendió.
El único conflicto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se encuentra en la mente del hombre. Dios es justo en todos sus caminos, y es mejor que toda la tierra esté sujeta en silencio delante de Él. Así que bueno, hasta acá llegó el estudio de hoy. No sé cuánto vamos de tiempo, pero esto es lo que pudimos analizar. Así que nos vemos en el siguiente estudio, que vamos a continuar con el capítulo número 3. Dios mediante en los estudios. No olvides de darle like, compartir, ya que eso ayuda muchísimo a que el video sea más visto, ya que YouTube, por supuesto, no va a hacer que sean vistos estos videos, sino es el apoyo de ustedes. Así que nos vemos, Dios mediante, Dios lo bendiga, sola escritura. Adiós.